Bienvenidas a Infovegano, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 19 y como cada semana compartiremos nuestras anécdotas y vivencias, comentaremos noticias, os propondremos un dilema moral y os recomendaremos cositas, como siempre todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Si os gusta el podcast, no olvidéis seguirnos en la plataforma donde nos escuchéis y dejar una pequeña reseña, ya que esto nos ayuda un montón a llegar a más gente. Y sin más dilación empezamos. Sergio, ¿qué tal la semana? Buenas, pues una semana triste. No, una semana normal, pero bien, una semana bien, pero con despedidas de gente próxima que se iba a trabajar o a vivir fuera. Sí, la verdad, ha coincidido. Sí. De un par de despedidas, una persona vuelve pronto, vuelve unos meses, presuntamente. Veremos. Y veremos, seguiremos el caso de cerca. Y la otra persona, en principio no, ya se va a vivir, pero se va a vivir a Madrid. Lo cual me parece una fantasía porque nos da una excusa para poder ir a visitarla y hacer ruta gastronómica vegana por Madrid, que siempre viene bien y siempre apetece también, así que perfecto. Siempre es una buena idea. No hay mal que por bien no venga. Exacto. Eso está bien. Pero bien. Pero una semana normalita y relacionada también con lo que vas a contar, que yo lo vi desde la otra parte, la parte de público. Cuenta, empieza. No, es el tema de este evento de ABA, de las jornadas de antropología de la vida animal, que yo como público lo vi desde la otra perspectiva y estuvo muy bien, la verdad, y fue súper interesante. Todos los temas que tratasteis me parecieron increíbles, súper bien explicados, y es una manera de divulgar, de hacer activismo y de hacer que la gente también pues abra un poquito los ojos, la perspectiva de la relación humano-animal. Sí, por si hay alguien que esté escuchando este episodio y no haya escuchado los anteriores, esto viene de que básicamente llevo 3 semanas anunciando que esta semana hacíamos las cuartas jornadas del grupo de antropología de la vida animal, grupo de estudios de etnozoología, en el que básicamente pues investigamos desde la perspectiva antiespecista las relaciones que establecemos con los otros animales. Y bueno, pues este jueves pasado tuvimos un pequeño encuentro en el que presentamos en torno a 8 o 9 ponencias, ¿no?, en las que explicábamos cada una de las miembros del grupo la investigación que estábamos realizando y como decía Sergio, la verdad es que estuvo guay, hubo algunos problemas técnicos porque era un evento que era un poco híbrido entre presencial y virtual y eso pues obviamente tiene sus complicaciones tecnológicas, pero... Pero bastante público, vino bastante gente. Sí, la verdad. Por eso también dio un poco de pena, ¿no?, que hubiera gente y que también algunas cosas no salieran bien del todo, pero mira... Se hizo lo que se pudo, aprendimos qué cosas debemos mejorar en próximas ediciones y la verdad es que estuvo guay las temáticas que se trataron y sí, yo creo que lo que compartieron muchas compañeras era bastante interesante. Y se va a poder ver online esto, Sí, ¿no? Esto va a quedar registrado en el momento en el que nos pasen la versión editada del evento, pues ya compartiré el link, sí. Va, la semana que viene, ¿no? El siguiente podcast seguramente ya os daremos una dirección o algo por si le queréis echar un vistazo porque hay temas muy interesantes y que seguro que todas aprendemos y que va bien. Sí, básicamente estaba muy relacionado pues con el especismo un poco en el contexto de esta pandemia de COVID-19, ¿no? Y eran temáticas muy distintas, pero todas un poco con este eje común y creo que sí, que es interesante. Perfecto, pues ya la semana que viene daremos el link y a ver si le echáis un vistazo y nos hacéis llegar comentarios, pues estaremos encantados de recibirlos. ¿Qué tal? ¿Algo más de la semana o quieres que pasemos ya a noticias? Bueno, pasemos a repasar un poco la respuesta que han tenido en redes. Cierto. El dilema de la semana pasada, que es, bueno, de mis ¿Por qué partes no me leo el favoritas. guión? ¿Por qué no me leo el guión del programa? Sí, el dilema en redes ha estado bastante interesante. Tanto a raíz de publicar el episodio como a raíz de publicar el dilema en redes sociales nos ha ido llegando feedback y si os parece bien leemos algunos comentarios porque son muy interesantes y desde diferentes puntos de vista, que siempre es lo que intentamos, dar un poco las dos versiones o las dos partes del dilema. Sí, que una cosa es lo que opinemos nosotras aquí, pero que luego está muy guay ver por dónde sale la gente, ¿no? Está chulo. Mira, por ejemplo, por YouTube nos dice una persona sobre el dilema planteado, me encuentro, es que el término que utiliza, me encuentro empezando una relación con una carnaca. El término carnaca es complicado, pero bueno. Bueno, es un término un poco despectivo para definir a la gente omnívora. Dice que está empezando la relación, que algo pronto para empezar a pensar en compartir nevera y cocina, pero que dice que para él pues sería algo chungo porque lleva muchos años con la nevera y los utensilios de cocina limpios, entre comillas, dice, sin que toquen pues, productos de origen animal. Pero bueno, que sería un tema un poco peliagudo. O sea, no tiene muy claro todavía cómo lo van a tratar, pero
Pero bueno, pero que sería complicado para él que, ostras, es normal, ¿no? Pues si llevas mucho tiempo viviendo solo con otra persona y no estás acostumbrado a que en tu casa entren productos de origen animal, ni a ver Total. cómo se cocinan y cómo se comen, pues hombre. Sí, es lo que decías tú también en el episodio anterior, ¿no? Que también depende mucho del punto de la relación en el que estés, que obviamente pues a medida que os planteéis compartir pues más tiempo, más espacios, pues van a surgir nuevas problemáticas que habrá que ir resolviendo. Sí, sí, total. Y por ejemplo por Insta pues nos llegan opiniones muy diversas. Por ejemplo hay una persona que nos dice: yo solo elegiría relacionarme con personas veganas, pero creo que está de más el término nuevo, ¿no? Como que ponerle nombre o etiqueta a esto, pues que igual no ayuda mucho a... Ya, yo sobre coincido todo bastante a con cómo eso. se percibe el veganismo o estas cosas desde fuera, ¿no? Sí, porque ya tenemos como un poco este estigma de como que somos casi una secta, una religión, ¿no? Sí, 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 total. encima Hay se mucho crean estigma. nuevos términos que parecen, no sé, como que nos encierran aún más dentro de la burbuja, no sé yo si es muy buena idea eso desde fuera, por supuesto. Sí, sí, total. Que ya comentábamos también que si no se ponen estas etiquetas con otras opresiones o discriminaciones, ¿no? Pues que por qué con estas sí. Pero... Bueno, pues por el nivel de consenso social que existe, ¿no? Que no es el mismo el del especismo que el de, pues, el racismo o el sexismo. Total, sí, sí. La otra persona nos decía: me resultaría muy difícil tener una relación sexoafectiva con alguien que no fuera vegano. Ya no puedo imaginarme besando a alguien que se mete cadáveres en el cuerpo. Si una persona sabe lo que ocurre en la industria agropecuaria y aún así le importan nada y menos los animales, esa persona no me va a resultar para nada atractiva. Que es un poco, sí, lo que comentábamos, Comparto, ¿no? sí, sí, claro. Que claro, que si no coincides con los valores mínimos, pues es muy difícil que la otra persona te atraiga como para empezar cualquier tipo de relación. Claro, sí, que si tú además estás luchando activamente por una causa y tener una persona que en realidad pues está perpetuando unas prácticas en las que tú estás en contra, pues complicado, la verdad. En esta línea también dicen un poquito lo mismo de no podría sentirme atraída ni física ni psicológicamente por una persona racista, homófoba o machista. Un poco en la línea de lo que decíamos, pero luego hay opiniones diferentes, ¿eh? Por ejemplo, una persona decía: no me parece tan descabellado, las personas se juntan y compatibilizan y se mantienen juntos por valores y formas de pensar. Quizá pueda estar con alguien que no sea vegano, pero con el tiempo podría hacerse difícil llevar la relación ya que pensaríamos distinto. Pero bueno, al menos no cierra la puerta que al principio, ¿no? Yo creo que si igual ves una cierta intención, una cierta sensibilidad con el tema por parte de la otra persona, ¿no? Pues igual te da un poco de esperanzas de que pueda llegar a cambiar en algún punto. Ya, pero yo creo que también hay que, no sé, estar en una relación con una persona con la que no pretendas cambiar o a la que esperas que cambie en algún punto, ¿no? Eso es un poco igual, o no sé, desde mi perspectiva, yo creo que el hecho de no hacerte ilusiones o plantearte, no, ya cambiará, es un poco peligroso. Sí, el hecho de intentar cambiar a una persona también es un poquito tóxico. No, y que yo creo que si realmente empiezas una relación con una persona que, bueno, que perpetúa esas prácticas, que al menos lo tengas aceptado e integrado, porque es que Total. es lo que está pasando. Otra persona nos contaba un poco su experiencia personal, decía: yo creo que sí que se puede mantener relaciones con una persona que no sea vegana, y ella explicaba un poco su caso. Decía: soy vegana, pero empecé siendo vegetariana teniendo pareja y él no hizo ese cambio. No sé si es que empezaba a tener demasiada información, pero ya pues le hacía lavarse los dientes antes de darme un beso y Lo que tipo hablábamos también del asco ¿no? De la cuestión casi un poco fisiológica que le generaba a algunas personas veganas el estar en contacto con... Sí. Total. Y bueno, explica un poco que cuando lo dejé con él, pues prácticamente estuve sola hasta que conocí a mi actual pareja, que sí es vegano. Pero dice que claro, que la relación empezó un poco porque se conocieron en esferas de activismo o tal, o sea que se conocieron porque coincidían en los mismos sitios siendo veganos, ¿no? No tanto porque ella buscara una pareja que fuera vegana, sino que evidentemente pues si tienes los mismos intereses y valores, pues al final te vas a acabar encontrando de una manera u otra, ¿no? Bueno, y también el hecho de compartir espacios, ¿no? Porque mucha gente que trabaja en lo mismo acaba siendo pareja, ¿no? No sé, al final pues estas relaciones nacen de gente con la que tienes contacto, ¿no? Y una relación de base, entonces es más fácil que si periódicamente ves a X personas, pues surja algo. Otra persona comentaba que era fácil opinar para quienes tenemos pareja, ¿no? Porque muchas veces pues, habrá que verse la situación de estar en el otro lado. Y luego pues había gente que era un poco más categórica. Una persona decía: me parece una tontería, parecemos una religión. Y otra persona decía: mejor sola que mal acompañada. Y así cerraban el Buen tema. debate.
Pero bueno, si queréis leer un poco el resto de comentarios, pasaros por los posts en redes sociales, y si queréis dar vuestra opinión, pues evidentemente estáis a tiempo. Y... Sí, si hay gente no monógama también que aporte una visión un poco distinta, eso estaría muy estaría guay. muy bien también, sí, total. Pero muy bien, muy bien. Luego al final del podcast ya plantearemos un nuevo dilema social, moral, perdón, y a ver qué tal. A ver esa semana, sí. Pues oye, si no tienes nada más que comentar de la semana, pasamos a comentar noticias. Vamos a noticias directamente. Venga. Pues a ver, la primera noticia tiene que ver un poco con el ecocidio que ha sucedido, o que lleva sucediendo varios años ya, en la zona de Murcia, en España, en la zona del Mar Menor. Sí. Y es noticia porque ha salido a la luz una investigación que comentaba, leemos titular, de «El gobierno de Murcia ignoró varios avisos de que las macrogranjas de cerdos contaminaban el Mar Menor». El Ejecutivo de Murcia permitió que la población porcina aumentara en decenas de miles de ejemplares, a pesar de que varios organismos y expertos le alertaron sobre la falta de control de las granjas y cómo estaban perjudicando la laguna murciana. Esto viene del tema de que en verano de 2019 y 2020 sucedieron un par de idénticos episodios en el Mar Menor. En total, entre las dos veces que ocurrió esta catástrofe, pues aparecieron 4,5 toneladas de peces muertos por anoxia, que es la falta de oxígeno, en las playas de la laguna murciana. Sí. Y bueno, sucedió un poco lo que sucede habitualmente en estos casos, que desde la esfera política, pues las administraciones autonómicas y estatales empezaron a culpabilizarse mutuamente y a echarse la culpa entre ellas y a no resolver mucho el tema. Ya, difusión de responsabilidad y ale, ¿no? Total, sí. En un primer momento parece que se llegó a la conclusión o se culpabilizó principalmente a los fertilizantes de la agricultura intensiva, que tienen altos índices de nitratos y fósforo y cuya agua acaba por verterse en el Mar Menor. Sí, yo creo que esto ha sido lo que más hemos escuchado, ¿no? Total. Sí, pero en el artículo, por ejemplo, se dice: había, sin embargo, otro culpable a pocos kilómetros del que nadie parecía acordarse. Y hablan de la gran industria porcina del campo de Cartagena y sus depósitos de purines. Acabáramos. Pues sí, estos depósitos de purines parece ser que son una mezcla de heces, orina y restos de comida que presuntamente no cumplen con la normativa y contaminan las aguas subterráneas. Todo esto lo ha sacado ahora a la luz una investigación de Lighthouse Reports en colaboración con lamarea.com y eldiario.es. Y en este estudio analizan el papel de la ganadería industrial en el ecocidio de Murcia. Y es que parece ser que en marzo de 2019, meses antes de que sucedieran las imágenes que abrieron los telediarios tanto en 2019 como en 2020 sobre las toneladas de peces muertos en el Mar Menor, pues se advirtió en un informe titulado Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del campo de Cartagena, y que fue elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, donde se establecían diferentes puntos que podían haber evitado esta catástrofe. Parece ser que pues, al documento no le hizo caso nadie, básicamente. Y entonces no sé por qué no me sorprende. Sí, no sorprende demasiado, y pasó lo que vimos todas, que fue pues esta catástrofe y estos 4,5 toneladas de peces muertos entre los dos veranos de 2019 y 2020. Y es que eso ya va sucediendo como de forma periódica, que no se puede normalizar esto. Es un caso más de lo que hablamos siempre, ¿no? Del bucle de la explotación animal, que explotación animal lleva a más explotación animal o a más catástrofes relacionadas con los animales no humanos, ¿no? Y en este caso pues se concluía un poco esto, ¿no? Que todo el tema de la explotación animal que hacemos en la industria porcina acaba afectando a las aguas subterráneas, llega al Mar Menor, afecta a los peces, estos mueren por culpa de esta contaminación, y es un poco un bucle y un... Sí, lo vemos en muchas circunstancias, ¿no? Que parece que es que realmente no tiene nada de positivo, ¿no? Yo lo he hablado algunas veces, por ejemplo, en Cubos, haciendo activismo con gente de esas regiones, y es que ellos mismos dicen que es escandaloso la cuestión de los cerdos en concreto, ¿no? Porque ellos sí que lo tienen como muy presente y muy integrado, que obviamente los purines son un peligro medioambiental, que es algo obvio, ¿no? Total, sí. Y que encima, pues bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Que las grandes explotaciones de cerdos se sitúan en lugares así como un poco apartados, de centros urbanos, ¿no? Y un poco pues para evitar debates o problemáticas, ¿no? Pero luego todo eso al final pues llega al mar. Total, sí. Sí, hemos leído un par de artículos relacionados con esta problemática, y en uno que se hacía una investigación súper profunda, os dejaremos luego los enlaces en los comentarios de donde lo publiquemos el episodio,
pero se hacían un poco entrevistas a la gente pues, de la zona de Murcia y tal, de la zona cercana al Mar Menor, y claro, la gente no tenía la percepción de que esas macrogranjas estuvieran cerca del Mar Menor, porque es verdad, no están cerca, pero sí que es verdad que está demostrado por diferentes estudios que pues llegan a afectar vía aguas subterráneas a todo el Mar Menor, ¿no? Pero como no tienen esta percepción de cercanía, pues no tienen esta sensación de que haya una relación causal entre una cosa y la otra. Exacto, ¿no? Ya. Entonces, La verdad es que la persona con la que hablé es obviamente una muestra de una persona, ¿no? Que no debe ser la sensación mayoritaria del lugar. Pero no sé, igual era una persona que por lo que sea se había informado más, pero sí que recuerdo mucho esta conversación porque tenía este vínculo como muy claro. Sí. Bueno, seguimos leyendo la noticia que el documento hacía hincapié en la alta concentración de cerdos, casi 700.000 cabezas, dice el artículo, en pocos municipios. Y esto viene acompañado de la problemática sobre su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias. Ya hemos comentado que, sin embargo, a pesar de tener este documento, el gobierno de la región de Murcia no tomó ninguna medida al respecto. Y bueno, en el informe se seleccionaron un 10% del total de 500 balsas de la zona, es decir, 50, donde se concluía la evidente responsabilidad de la cría intensiva de cerdos en el ecocidio del paraje natural. El estudio incluía pues, entrevistas a decenas de personas implicadas, pruebas fotográficas de las explotaciones tomadas con drones, la revisión de documentos públicos y diferentes peticiones de transparencia. Y las fotografías obtenidas mostraban residuos ganaderos vertidos directamente al medio, balsas sin aparente impermeabilización artificial, grandes montones de estiércol acumulados sobre la tierra y, en definitiva, un retrato de este panorama que las macrogranjas contaminan directamente a las proximidades del Mar Menor. Sí, eso, ¿no? Y que muchas veces parece que no tienen tampoco una preocupación ecológica clara, ¿no? Que es que básicamente vierten los desechos tal y como les vienen. Totalmente, sí. Y eso, porque eso lo hemos visto también en Cataluña, bueno, es que no es la primera vez, ¿no? Sí, total. En términos ambientales, los purines pues, están considerados como el principal problema derivado de las explotaciones intensivas de porcino, y según una investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en estas macrogranjas se producen alrededor de 2 metros cúbicos de purines por cerdo al año, cuya concentración de nitrógeno es 40 veces superior a la de las aguas residuales. Y entre sus principales impactos se incluye la contaminación por nitratos de los acuíferos y de las aguas superficiales por materia orgánica y amoníaco, y diferentes tipos de emisiones como metano, amoníaco y gases nitrosos. Y como consecuencias principales de esto, pues se encuentra la visible degradación del ecosistema y la contaminación del agua potable a la que pueden acceder los vecinos de la zona. Que bueno, que en el artículo no tratan mucho el tema de el punto de vista desde el animal no humano, desde los cerdos, ¿no? Que evidentemente pues es lo que iba a comentar. Sí, su explotación está mal per se, pero bueno, que al menos si podemos concienciar a la gente como mínimo, empezando porque va a afectar directamente a su salud, pues si de manera indirecta se deja de explotar pues animales humanos, pues genial, pero que bueno que pongamos un poco el punto de vista también en la los sentencia, cerdos. Tanto en los cerdos como en los peces también afectados en última instancia, ¿no? Total, sí, que ninguno de los dos animales tiene culpa de nada y al final son los que acaban pillando siempre y, en fin, fatal. La verdad es que somos la especie más estúpida que ha pisado el planeta, es increíble porque hacemos un sistema de alimentación completamente ineficiente que encima se carga el medio ambiente, que nos acaba perjudicando nuestra salud. Encima eso, ¿no? Situamos las granjas en lugares en los que al final afectan a personas que por lo que sea tienen menos probabilidades de quejarse, o sea, es que es una estructura de verdad, o sea, es una fiesta. Es terrible a tantísimos niveles y en realidad tiene una solución tan sencilla y... Dejar de comer animales. Sí. dejar a los animales en paz. Exacto. A ver, obviamente tenemos que llegar a una masa crítica, ¿no? Para que esto implique cambios estructurales como los necesarios en ese caso, ¿no? Pero wow. Sí, es lamentable. Sí. Pero bueno, no sé si llegará un punto en que nos demos cuenta o será demasiado tarde. Bueno, de momento está muy bien eso, que se investigue ese vínculo causal entre los desechos de las granjas porcinas y la situación del Mar Menor, y que esto se divulgue y se exponga y que la gente lo vea como una problemática, porque si ni siquiera vemos y comprendemos esta relación, tampoco podemos ni siquiera lucharlo, ¿no? Porque el problema, si no lo nombras, no... Total. Sí, que al menos por el tema, por la vía de medio ambiente, contaminación, crisis climática, etcétera, pues lleguemos un poco a la gente también, que tiene sus pros y sus contras esto, pero que parece que es un tema que sí que
pues interesa más o por lo que sea es más mediático y por esta parte pues la gente puede llegar a hacer un cambio de hábitos. Pero bueno, veremos. Sí, también es lo de siempre, que si igual se conciencian más en una cuestión, luego también es más fácil que conecten con otras, ¿no? Por ejemplo, igual si son conscientes de la cuestión eso medioambiental o de cómo está afectando a la población humana de alrededor, pues igual están un poco más cerca de empatizar también con los animales no humanos afectados. Sí, lo que hemos comentado algunas veces, que hay diferentes vías de entrada, ¿no? al veganismo o al antiespecismo y que esta puede ser una de ellas. O no, pero bueno, puede ser una de ellas, de que la gente empiece a informarse a través de que pues, le interesa una problemática relacionada con los animales, pero que no tiene por qué ser la ética directamente, ¿no? Pero bueno. Ojalá que sí. Bueno, en el artículo acaba concluyendo un poco que no hay suficiente tierra para echar todos los purines que se producen en la región. En plan, no, es que no hay espacio físico. Mandarlos al espacio ya, sí. No sé. Nada de contactar con Elon Musk, no. Y bueno, pero luego dicen, por ejemplo, que pese a todo esto, la industria porcina no ha parado de crecer en Murcia y que entre 1997 y 2020 ha pasado de 1,5 millones de cerdos a 2,1 millones. Muy bien, genial, fantástico. Y bueno, un poco el tema de que lo que ha afectado ya al acuífero del Mar Menor de Murcia es que no, según los expertos dicen que no se va a recuperar, que van a tener que pasar muchísimas décadas para que se pueda llegar a un punto en que se empiece a recuperar y a regenerar, pero que... Claro, es que un daño a este nivel, sí. Y encima, si la actividad sigue en aumento, ya me dirás. Sí, total, es un tema muy complicado. Bueno, el artículo acaba un poco haciendo hincapié o visibilizando que hubo bastantes movilizaciones a nivel social de personas que se manifestaban en contra de todo esto y que querían un cambio en la región del Mar Menor, pero bueno, a nivel político todavía no se ha hecho nada y la cosa está un poco igual y no hay mucha intención o mucha esperanza de que esto... cambie o que vaya... Pues no se van a cerrar esas macrogranjas, o sea, es un escenario que va a ser muy difícil de ver y entonces esto tiene difícil solución, porque si esto no para, pues no se van a parar de contaminar las aguas subterráneas y esta parte del Mar Menor es que lo vamos a perder. Dices, se requieren unos cambios estructurales que supongo que no existe el compromiso por ahora. No sé, vamos a seguir pendientes de la situación y a ver si hay novedades, lo comentamos también. Perfecto, veremos. ¿Qué noticia nos traes tú, María? Vale, pues la primera noticia que yo quería comentar es, de hecho, relacionada con el último artículo que tratamos en el blog del Grupo de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozoología, y que de hecho podéis leer en la web antropologiavidaanimal.es. Y en ese artículo hablamos de las granjas de larvas y un poco del debate sobre la sintiencia en insectos, que creo que es bastante interesante, ¿no? La noticia básicamente consiste o parte de que el pasado mes de enero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, publicó una evaluación del gusano de la harina, que también se conoce como larva tenebrio molitor, ahí queda. Interesante nombre. Como nuevo alimento. Este es el primer insecto que la EFSA evalúa para consumo humano y bien, pues la evaluación lo que nos dice es que es posible el consumo de este gusano de la harina, que puede producir reacciones alérgicas, por lo que se necesita investigar más. Pero a pesar de esto, pues se concluye que su consumo es seguro y se propone incluirlo en snacks, compuestos proteicos o galletas. Entonces, medio año después de la publicación de esta evaluación, la empresa Just Bugs SL ha anunciado pues, que empezará a crear instalaciones para criar al gusano de la harina en Teruel. Genial, fantástico. Sí. Y en relación a esto, bueno, lo que hemos oído ya últimamente, ¿no? Es que la ingesta de insectos, que se llama también entomofagia, así por si a alguien le interesa, pues hemos visto que está recibiendo cada vez más atención como alternativa a formas tradicionales de proteína animal. Y se argumenta un poco en tanto que pues, ofrece ciertos beneficios a nivel de sostenibilidad e incluso de valor nutricional, ¿no? Sin embargo, también hay opiniones discrepantes en este sentido y hay un artículo bastante recomendable de Sebo y Schuckraft de 2021, ya os lo dejaremos también en las notas, en el que mencionan que aún hay ciertas reticencias culturales frente al consumo de insectos por parte de los humanos y que por lo tanto lo que se suele hacer actualmente es vender al sector acuícola para alimentar peces y crustáceos en cautividad
O incluso más recientemente lo que se ha hecho es empezar a vender esos insectos al sector ganadero como alimento para pollos y cerdos. Vaya. Y claro, en ese contexto, pues la producción de insectos al final estaría como reforzando las granjas tradicionales, ¿no? Y por consiguiente, aquellos beneficios que teóricamente podría dar a nivel medioambiental, pues son un poco engañosos, en tanto que está sirviendo como una forma de alimento para sostener en el tiempo la industria de explotación animal tradicional de cerdos, vacas, pollos, etcétera, ¿no? Total, y otra vez el bucle de... ¿no? Sí, que se refuerzan las unas a las otras, y claro que hay obviamente ciertos lugares en los que culturalmente pues se plantea como algo complicado, desagradable, ¿no? La idea de consumir insectos, y bueno, pues se da animales y ya está. Sí, pero bueno, el momento en que te lo oculten un poco, o sea, si te dan un gusano tal cual para comértelo, pues igual te echa para atrás. Pero en el momento en que sea a través de harina para producir otro tipo de alimentos, o a través de... Cuando lo ocultas al animal, como pasa muchas veces en el consumo de otros animales, cuando ocultas el hecho de que estás viendo que te estás comiendo a un animal. Sí, la disociación, pues... ¿no? Que desconectas del cuerpo del animal y te piensas que te estás comiendo algo en lugar de alguien, ¿no? Y como se pongan las pilas y hagan una buena campaña a nivel de beneficios, a nivel salud, medioambientales, y la gente lo compre y tal, y no investigue mucho, pues... Sí, es algo que parece que se nos viene encima rápido. Sí, a mí me da miedo porque creo que sí que va a triunfar y que la gente lo va a abrazar esto. Sí, y hay que tener en cuenta, a ver, que obviamente, de acuerdo, está bien debatir sobre cuestión medioambiental o de valor nutricional, pero la raíz de ese problema al final es que, bueno, la producción de insectos implica la posibilidad de que, bueno, estos insectos sean seres sintientes y que por lo tanto estemos causando una cantidad enorme de sufrimiento, ¿no? Con seres sintientes pues nos referimos a que son también animales que tienen pues capacidad de sentir placer y dolor y que por lo tanto pueden disfrutar o sufrir, lo que hace que nuestras acciones hacia ellos, especialmente su explotación, por ejemplo, como es este caso, pues podría causarle, lo que decíamos, cantidades enormes de sufrimiento y... Encima son muchísimos individuos a los que estaríamos dañando, ¿no? Sí, es lo que iba a decir, que pasa un poco como en el caso de los peces y tal, que claro, que sería un número increíblemente grande de individuos. Claro, que ya podemos, yo creo, anticipar que se contarán otra vez en toneladas, no en número de individuos, ¿no? Total, absolutamente, sí. Bueno, que tal vez deberíamos plantearnos que es algo que deberíamos evitar, ¿no? Pues generar más sufrimiento a animales que sienten. Aunque es verdad que en ese sentido, por el momento, tenemos pocos estudios que evalúen la sintiencia en insectos. Y además a esto se suma el problema de que existen más de 1 millón de especies de insectos, entre las cuales pues existen diferencias enormes en términos de fisiología e incluso de neurología, ¿no? Y estos pues en muchos casos aún no se han explorado. Pero sí que, por ejemplo, en el artículo que mencionábamos de Sebo y Schucraft se expone pues que las evidencias sobre la sintiencia en insectos son más sólidas de lo que cabría esperar, ya que presentan, de hecho, muchas de las características típicamente consideradas evidencias de sintiencia en mamíferos. Y en ese sentido, por ejemplo, pues he recogido algunos estudios, como el de Ries de 2017, en el que se observó que las moscas de la fruta parecen desarrollar anedonia. Anedonia es un síntoma típico de la depresión en humanos y que consiste pues, en la pérdida del interés por actividades que antes te producían placer, ¿no? Pues se vio que las moscas, tras exponerlas a un estresor de forma repetida, pues desarrollaban esta anedonia y además esta revertía con el uso de antidepresivos, o sea, igual que sucede pues, en humanos. Lo que pues, es una evidencia de sintiencia bastante clara en este tipo de moscas. Sí, total. El estudio de Sebo y Schucraft menciona también un estudio de Perry de 2016 en el que habría la posibilidad de que los abejorros comunes pudieran manifestar un estado emocional optimista. Sí, que después de una recompensa pues inesperada, ¿no? Pues como que tendían también a esperar a una recompensa positiva. Es un estudio súper interesante. Es bastante compleja la metodología, ¿no? Para llegar a esta conclusión, pero es muy interesante. La recompensa era emborracharse con... Hay un tipo de abejorro que se emborracha con flores, con un néctar que se fermenta al sol y que cuando se lo toman es como que van un poco... Entonces hay varios vídeos que lo demuestran, joder, que es real, de verdad. Sí. Y que sí, que se ve que con el néctar fermentado por el sol y tal, pues se lo toman y se emborrachan un poquito y luego pues van de lado, o sea, se ven como van un poco lo que decíamos de perseguir el placer, ¿no? Sí, total. Y también en esa línea pues tenemos bastantes estudios, ¿no? En que se demuestra que las hormigas tienen habilidades cognitivas bastante sorprendentes, como el aprendizaje espacial o incluso capacidades numéricas.
también grillos, ¿no? O que abejas y abejorros, pues por ejemplo, tienen un alto nivel de aprendizaje social, incluso también de aprendizaje por refuerzo, o sea que sí que hay pues cierta evidencia en ese sentido, pero también tenemos estudios que apuntan un poco en la dirección contraria, ¿no? Hay uno de Groning, de 2017, en el que se observó que las abejas heridas no desarrollaban una preferencia por el consumo de morfina respecto a aquellas abejas que no tenían lesiones. Por lo tanto, imaginamos en ese sentido que si una abeja herida está sintiendo dolor, tenderá a consumir morfina para que eso se lo alivie, ¿no? Entonces, si no está haciendo esa conducta, se puede inferir que tal vez no está sintiendo dolor, no lo sabemos. Obviamente es muy complejo, ¿no? Y lo que decíamos, hay muy poca evidencia y hace falta replicarla y entender realmente lo que sucede en esos animales, ¿no? O sea, sí que por el momento es incierto si sienten o no, pero en tanto que existe la posibilidad de que así sea, tal vez deberíamos como por precaución evitar explotarlos, ¿no? Yo creo que este principio de precaución puede ser utilizado en este caso y en muchos otros, ¿no? Y a ver si hay como evidencia preliminar de que podrían ser seres sintientes, pues ¿para qué vamos a jugárnosla? Sí, total. Porque existen alternativas, porque existe una cosa que se llama legumbres. Exacto. Además, eso es interesante porque en el estudio de Sebo y Shoecraft, de 2021 que comentábamos al principio, precisamente hacen hincapié en eso, ¿no? Como especie tenemos la responsabilidad para con la enorme cantidad de sufrimiento que puede generar esta actividad, la de explotar a insectos para consumo, teniendo en cuenta la posibilidad de sintiencia en insectos y obviamente lo que mencionábamos, ¿no? El número de individuos implicados. Además, recuerdan, podemos producir proteínas de origen vegetal sin necesidad de crear billones de seres posiblemente sintientes cada año, todo para que luego podamos confinarlos, matarlos y comerlos directamente o más probablemente indirectamente a través de otros animales, ¿no? Pues sí, pues un abrazo para ellos o ellas, no sé quiénes son, pero es una buena conclusión que, pues eso, que se haga mención, porque a veces parece que se genera como el discurso de que no hay alternativa, ¿no? Dices, vale, es comer, tenemos suficiente evidencia que a nivel medioambiental consumir cerdo o vaca es problemático, pero bueno, hay que seguir comiendo proteína animal, por lo tanto vamos a obtenerla de insectos, ¿no? Cuando es falaz, ¿no? O sea, sí que hay alternativas fuera de este sistema de proteína animal de forma obligada, ¿no? Y es que están las proteínas vegetales, que son completas y que se puede estar perfectamente sano y no hay ninguna necesidad de explotar a nadie que sienta. Total. Tenemos alternativas, que existen los garbanzos, peña, y que no hay que comer insectos, ya está, no hay más. Sí, además leí un artículo, a ver si, ahora me he acordado, a ver si lo puedo recuperar, que desmontaba un poco el tema de que sea más sostenible esta producción. O sea, a ver, evidentemente va a ser más sostenible que producir vacas, pero que al final decía, bueno, todos estos insectos que los produciríamos en masa también tienen que comer, tienen que alimentarse, entonces, bueno, y al final pues daba a entender o demostraba que siempre va a ser más sostenible producir vegetales, producir proteína vegetal. Eso también se menciona en este artículo, lo que pasa es que, o sea, me he centrado más en la parte de la sintiencia, que igual me parecía un poco más acorde a nuestra temática, pero sí, es que es totalmente cierto. Ya. En fin, bueno, pues no sé, a ver cómo acaba todo el tema de los insectos y hasta dónde llega, pero bueno, esperemos que la gente lo rechace y que sea porque le dé asquito o algo, no sé. Pero hay que ser conscientes de que yo creo que eso es algo que como activistas por los derechos de los animales es algo para lo que tenemos que estar preparadas para debatir y para afrontar el auge que seguramente va a tener en los próximos años, porque parece que esta es la tendencia, ¿no? Sí. Iremos con cuidado. Sí. Echaremos un ojo ahí al tema. Pues tú dirás, Sergio. Siguiente noticia. A ver, otra noticia por aquí. Bueno, a ver, es que de verdad. ¿Cómo me hacen sufrir, eh? Bueno, se ha destapado pues el enésimo caso aislado de maltrato animal en una granja láctea, aisladísimo, ¿no? Pues sí, todos son casos aislados, todos son casos puntuales, todos es que no lo sabíamos, es que, bueno, en fin. En este caso es el tema de la producción del famoso queso italiano Grana Padano. Y bueno, leíamos en el diario.es que una investigación de Serie Animal y Eurogroup for Animals, Serie Animal es una organización italiana, destapa la brutalidad y el maltrato animal en las granjas productoras de Grana Padano, el queso con denominación de origen más consumido del mundo. Y las imágenes muestran abandono, golpes, insalubridad, etc. Fantástico, como siempre. En el artículo explicaba que en Italia tocar el grana padano son palabras mayores, dado que implica poner en entredicho un alimento que representa como pocos la excelencia italiana, en palabras de los responsables de Serie Animali.
¿no? Un poco que estamos con la cuestión de la tradición y de la identidad ligada total. A la explotación de animales, o sea... Cuando tocas un poquito la cultura o esos ciertos ítems, ¿no? Que se relacionan con la identidad de un sitio, una cultura, un país, una Pero estamos en nacionalidad 2021, hay que poder bueno, pues... poner todas las tradiciones sobre la mesa y revisarlas, y aquellas que vulneren los derechos de los humanos, los animales o cualquier ser sintiente, pues hay que acabar con ellas. Total, sí, es que, no sé, vamos a perderle el miedo a desligarnos de estas cosas que además, Claro. no sé, te quieres sentir identificado de verdad y ligado a estas cosas. Exacto, que no sé. construyamos otras formas de identidad desvinculadas del sufrimiento de otros seres, ¿no? Uh-huh. Sí, total. Bueno, leíamos que en sendas investigaciones llevadas a cabo el pasado mes de julio y este mes de septiembre, los activistas tuvieron acceso a una de las principales granjas de producción de este queso. Y bueno, lo que encontraron pues los dejó un poco sin palabras. Uh-huh. Había terneros muertos distribuidos por todas las instalaciones, condiciones insalubres y una violencia extrema por parte de los trabajadores que se ensañaban con los animales, golpeándolos con frecuencia. Wow. Bueno, todo este tema pues viene un poco relacionado con pues, que la propia operativa de la industria láctea, ¿no? O sea, si ya las crías son separadas de sus madres al poco de nacer para ubicarlas en minúsculos trozos de espacio, corrales individuales, donde no van a tener contacto otra vez con su madre, donde no van a conocer nada que no sea pues el abandono básicamente, y que al año de vida las van a matar para consumo de carne, ¿no? Y esa madre va a ser continuamente explotada para la producción de leche. O sea, la propia operativa per se ya empieza mal, ya es violenta por sí misma. Entonces, si luego se le añaden... La violencia es totalmente inherente a este sistema, entonces, bueno, ¿de qué va a salir de allí? Pues obviamente pues más violencia. Sí, total, es que no hay más. El artículo daba un poco a entender esto, ¿no? De que para cualquier persona que haya tenido la más mínima curiosidad por conocer el origen de un alimento como el queso, pues todo esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Las hembras son preñadas sistemáticamente para producir leche. Una vez que dan a luz, la separación de madre y ternero sirve para facilitar las operaciones diarias de ordeño de miles de vacas, cuya leche se destina así íntegramente al mercado, o en este caso para la producción de grana padano, ¿no? Exacto, y si el ternero es macho se mata y se vende como carne, y si es hembra pues entra dentro del círculo de la industria láctea y vivirá la misma vida que su madre, sí. Sí, total. Además, esta leche que produce esa vaca es para alimentar a su ternero, o sea, la produce porque se ha quedado embarazada y ha dado a luz, y no la produce mágicamente para nosotras. El concepto de vacas lecheras, amigas, no existe. No sé, no tiene mucho sentido todo. Pero bueno, también es importante repetir esta realidad, ¿no? Porque seguro que aún hay mucha gente que igual es vegetariana o que está empezando a introducirse en estas cuestiones, ¿no? Que por lo que sea no se lo ha planteado, y de hecho creo que todas hemos estado en esta situación, ¿no? Sí, yo quería remarcar esto un poco, o sea, la percepción de lo que entre comillas se dice a veces, ¿no? De derivados, productos de origen animal derivados, ¿no? O subproductos como la leche, el queso, los huevos, etcétera, ¿no? Cuando está ampliamente demostrado que todos estos productos como la leche, el queso, los huevos, pues también implican la muerte de los animales. Entonces, si en teoría eres una persona vegetariana por ética, porque no quiere colaborar en la explotación animal o en la muerte de millones de animales sintientes, pues la industria láctea y de los huevos también produce todo eso. Entonces también deberías estar excluir en contra, eso. ¿no? Excluir eso. Uh-huh. Pero bueno, sí entendemos también que puede ser pues, o por falta de información o porque estás en una transición hacia el veganismo y vas poco a poco, pero bueno, que no perdamos un poco ese punto de vista que es importante, porque a veces se blanquea mucho todo el tema de los lácteos y tal, y se percibe como que... Sí, que es algo completamente separado cuando en realidad son la misma industria de la carne en realidad, sino peor, si nos podemos mirar el sufrimiento, las cantidades de sufrimiento, ¿no? Sí. Total, sí. Bueno, no quiero comentar mucho más sobre la investigación, le podéis echar un ojo si queréis en el artículo del diario.es, hay algún vídeo que es un poco fuerte, si no lo queréis ver pues no lo pongáis, pero bueno, sí que... Gracias por el disclaimer. Sí, si queréis concienciar a alguien pues lo podéis visionar y tal. Pero bueno, también es que en el informe pues al final se comenta o se hace mucho hincapié en cuestiones como la higiene de las instalaciones o el peligro para la salud del consumidor, y todo es un poco desde una perspectiva bienestarista, ¿no? Que aboga un poco por el cambio de mejoras en las instalaciones o en las condiciones en las que se tiene explotados a estos animales, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo creo que es la tendencia de la mayoría de medios mainstream, ¿no? Que lo que se remarca, en el caso de que se hable de los animales, que ya no es ni siquiera así en todos los casos, ¿no? Siempre el enfoque es
pues en críticas a las condiciones o al abuso y no al propio uso, ¿no? Que ya, como decías, es inherentemente violento y problemático en sí mismo. Entonces, bueno, para un poco compensar este bajón, pues vamos a contaros una bonita historia sobre la vaca Emily. Me encanta. Vamos, creo que esto igual, si gusta, pues lo podemos hacer como una tradición. De vez en cuando os contaremos una historia positiva sobre algún animal. Sí, Y porque así, al final ¿no? yo creo que es súper importante no solo hablar desde, obviamente, la perspectiva negativa, que podríamos, bueno, es infinita, Sí, ¿no? no, Y podrían- en la situación y en el contexto cultural, histórico en el que estamos, obviamente, pues es tristísimo, pero recoger aquellas historias de individuos, ¿no? Y darles el protagonismo a ciertos animales que han hecho cosas extraordinarias por lo que sea, ¿no? Que en realidad todos son extraordinarios pobres, sí. ¿no? Porque simplemente que es que nosotros les negamos sus conductas, pero... Total. Sí, Pero sí, darles la voz a ellos a través de, pues, contar su historia me parece muy guay. Sí, total. Pues vamos allá, un poco con la historia de la vaca Emily. Editor, pon música de historia, de historieta. Sergio, el editor eres tú. La historia de la vaca Emily. El 14 de noviembre de 1995, la vaca Emily todavía no tenía nombre y no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. Después de que la subieran a un remolque, la llevaran al matadero más cercano en Hopkinton, Massachusetts, y esperara a que llegara su turno en la fila con las demás vacas, decidió que nada bueno podía esperar al otro lado de la puerta, donde se escuchaban los gritos de auxilio de sus compañeras. Me encanta que se infiera lo que estaba pensando la vaca en ese momento. Era lo que estaba pensando totalmente. Sucedió así. Vale. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Adelante. Vamos a fiarnos fielmente de este relato. Por favor, sigue. A pesar de sus 725 kilos de peso, saltó fácilmente la verja de 1,5 metros que la separaba de la libertad y corrió hacia ella con todas sus fuerzas. La amo. La vaca Emily es increíble. Un grupo de trabajadores dejaron caer los sándwiches que estaban almorzando y comenzaron a perseguirla en vano. Abro comillas de las declaraciones impactantes de estos trabajadores que vieron esta escena. «Es una de las vacas más rápidas que he visto nunca», dijo un empleado a un periodista. «Pensé que era un reno disfrazado de vaca», comentó otro. ¿Qué? Yo estaba allí y puedo asegurar que Esto fue así. Eso fue totalmente cierto, fue verídico y estas fueron las declaraciones. Antes de que comprendieran del todo lo que estaba ocurriendo, el matadero había perdido unos $500 en carne de hamburguesa y Emily había ganado una segunda oportunidad. Ay, me encanta. Uy, qué mona Emily. Durante semanas, Emily tuvo que sobrevivir al duro invierno de Massachusetts y, como una fugitiva de película, evitar a los emisarios del matadero, así como a la policía, que tras varios intentos fallidos de acorralamiento habían recibido la orden de disparar a matar. Esa policía siempre Sí, en fin. en el lado equivocado de la historia. En fin. Incluso se las arregló para encontrar los 18 kilos de comida al día necesarios para mantener caliente a una criatura de su tamaño durante las noches de lluvia y nieve, viviendo del heno que ponían los preocupados residentes de la zona y de las cosechas de la granja Elmwood, que normalmente cultivaba alimentos para la gente necesitada, pero que esta vez decidió no discriminar por especie. Claro, es que más necesitada que ella. Muy bien, esta familia. Sí. A favor. Pero para otra familia en concreto, la vaca fugitiva se convirtió en algo más que una anécdota. Meg Randa se enteró de la fuga mientras hojeaba el periódico local durante la clase de baile de su hija. Ella y el resto de su familia se habían convertido recientemente en vegetarianos, y algo de la historia resonó en Meg inmediatamente. Cogí a mi hija y salí corriendo del estudio. Volví a mi casa y le enseñé el artículo a Luis, mi marido, y le dije, tenemos que hacer algo, tenemos que salvar a esta vaca. El rescate de la vaca se convirtió rápidamente en un proyecto familiar. Los Randa visitaron el matadero y convencieron a los propietarios para que les vendieran la vaca por $1 y le pusieron nombre, Emily. En cuanto tuvo un nombre, dijo Meg, tuvo una cara y una personalidad, y la gente se unió a ella. Conforme pasaban las semanas, pueblos enteros del condado de Middlesex empezaron a buscar a Emily, a dejar comida por todos los bosques cercanos y en realizar partidas de búsqueda para intentar encontrarla y darle por fin un hogar. Finalmente, una noche de búsqueda solitaria, Meg y Emily se encontraron al fin. Al cabo de un par de días, Meg se ganó finalmente su confianza y la vaca se dejó llevar al remolque y la llevaron a los terrenos de Meg para que viviera sus días tan libremente como fuera posible. Emily no fue solo libre desde ese día, sino también famosa.
y su leyenda no hizo más que crecer. Apareció en las revistas más exitosas de la época, las revistas People y Parade. Fue dama de honor en 2 bodas y se comió el ramo en una de ellas. Me encanta. Fue imagen de varias organizaciones por los derechos de los animales. Los visitantes venían a verla y se iban convencidos de que no volverían a comer una hamburguesa de origen animal. Algunos aspectos de la historia y la presencia de Emily coincidían con varias tradiciones religiosas y culturales hindúes. Esto hizo que muchísimos curiosos y turistas hindúes quisieran conocer a Emily en persona. Según declaraciones de Meg, decía que salíamos al granero y Emily tenía un punto rojo en la frente, y había plátanos y flores y diferentes cosas a sus pies. A modo de ofrendas. A modo de ofrenda. Muy monis. Cuando Emily murió de leucemia bovina en 2003, Meg encargó una réplica de tamaño natural en su honor. Hoy en día la estatua se encuentra en Sherborne, junto a una muy similar de Mahatma Gandhi. Algunos de los partidarios de Emily llevaron trozos de su pelo y su sangre a la India y los soltaron en el río Ganges, convirtiendo a Emily en uno de los animales no humanos más venerados de la historia. Fue un final apropiado para la vaca que se atrevió a dar un salto. Wow, qué bonita historia. Hay tantas cuestiones que quiero comentar de aquí. Como a modo un poco de conclusión, y ahora también ofrecer las tuyas. Bueno, el caso de la vaca Emily es un caso especial, 1 entre 1.000.000, y recibió un trato diferente por demostrar unas ganas de vivir por encima de lo esperado. Pero ninguna vaca ni ningún animal no humano debe hacer nada excepcional por ganarse el respeto y la libertad. Ya lo merecen por el mero hecho de ser animales sintientes. Esperemos que el caso de Emily sirva para que entendamos por fin que no tenemos ningún derecho a explotar y matar animales bajo ningún pretexto. Gracias por ese apunte, totalmente. Sí, es lo que dices, es que también hay muchas condiciones en realidad, ¿no? Obviamente todo eso lo vestimos con ese heroísmo por contar la historia así, pero que al final todos esos animales tienen interés por mantener sus vidas y que en ciertas circunstancias no puedan defenderse, no puedan escapar, no significa ni que sus vidas valgan menos, ni que tengan menos ganas de vivir, ni que no merezcan respeto, ¿no? O sea, es que esto es totalmente obvio y bien por comentarlo ahora. Yo lo que quería comentar también es la cuestión de que cuando eso, ¿no? Cuando un animal se convierte en historia o cuando hace algo extraordinario, como muchas personas que en realidad perpetúan su explotación al día a día, de pronto pues se posicionan como a favor de ese animal, ¿no? Y eso lo vemos también, por ejemplo, en las películas, ¿no? Como, yo qué sé, películas tipo Chicken Run, ¿no? Como espectador, tú quieres que las gallinas se salven, sí, claro, exacto, sí. que estén bien, ¿no? O yo qué sé, o Liberad a Willy, o Bambi, o no sé, ¿sabes? Siempre estás como a favor del animal y en cambio... Y en eso que al final, obviamente, es real, pero también es como una historia, ¿no? Que adquiere un poco esos tintes. Pues es curioso que personas que perpetúan la explotación, en ese caso real, de animales reales, ¿no? Pues se posicionen como a favor del animal y de pronto tengan ese interés por un individuo, por protegerlo, por asegurarse de que pasa el resto de su vida bien, ¿no? Cuando, por otra parte, siguen perpetuando la explotación de muchos otros, ¿no? Sí, 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 es lo que dices. Ojalá sea como una forma de conectar con un individuo y a través de él conectar también con todas sus hermanas o familiares, ¿no? Y que te des cuenta de que en realidad todas las vacas merecen respeto y a partir de ahí todos los animales y que se vaya como expandiendo este círculo de consideración moral que empiece por un individuo concreto a través de una historia, pero que vaya creciendo hasta englobar a todos los seres sintientes. Total y absolutamente, sí. Otro punto súper importante también es la idea de ponerle nombre a los animales, ¿no? La idea de quitar ese anonimato, esa idea de que todos los individuos de una especie son idénticos, ¿no? Y atribuirle un nombre, una personalidad, le da, en cierto modo, como un valor intrínseco que muchas veces, si es un mero número, no se lo damos, ¿no? Sí, Meg lo comentaba, ¿no? En la historia había muchas declaraciones y una de ellas era esa, ¿no? Que a partir de que le pusieron nombre, pues la percepción de la gente de los condados de alrededor cambió totalmente y pasaron a involucrarse mucho más en su búsqueda, a dejarle comida, ¿no? Para que pudiera alimentarse. Cuando seguramente pues, muchos eran granjeros que tenían también explotaciones de vacas, ¿no? Pero que en ese caso particular se involucraban para intentar que esa vaca pues se ganara la libertad, ¿no? Entonces es complicado, sí, es lo que tú dices, ¿no? Estás viendo Chicken Run, quieres que ganen los pollos, pero te estás comiendo una chicken burger a la vez y esto... Ya, bueno, incoherencias de... Sí. Al final la disonancia, ¿no? Y que muchas veces lo que decías,
que tampoco somos plenamente conscientes de que nos estamos comiendo un animal muchas veces, ¿no? Sí, lo que tú decías de ponerle nombre o ver el valor de ese individuo en concreto, pues un poco ligado con este tema de que se acostumbra a ver a los animales de consumo como una masa homogénea, ¿no? De seres que no tienen ningún interés por nada, ¿no? Que son todos iguales, todos idénticos. Y no, cada animal tiene su personalidad, sus intereses propios, su forma de relacionarse, y que de eso no somos conscientes. Que sí lo podemos ver a lo mejor en animales que tenemos mucho más cercanos, considerados de compañía, como perros y gatos, pero que luego pues se lo negamos a animales considerados de consumo como cerdos, vacas, etcétera, ¿no? Claro, y también, bueno, es algo que vemos también en los santuarios, ¿no? Como los animales rescatados también pues se les otorga un nombre y al hacerlos se les da como ese reconocimiento como individuo que en realidad pues es inherente o que deberían tener ya, pues eso, por el mero hecho de ser seres sintientes, ¿no? Sí, total, y a partir de ahí se pone el foco en ese individuo en concreto y conocemos su personalidad, conocemos a lo que le gusta jugar, lo que le gusta comer, cómo le gusta relacionarse con el resto de animales, Claro, etcétera, y que si somos capaces de reconocerlo en perros y gatos, porque por lo que sea los tenemos más cerca, si sabemos que biológicamente el resto de animales también tienen pues estructuras neuroanatómicas similares, ¿por qué negar la sintiencia a otros animales, ¿no? Y es eso, además, cuando lo que decías, ¿no? Cuando vemos animales de santuario, ya sea por Instagram, ¿no? O porque vas allí a hacer una visita por lo que sea, es cuando te das cuenta de que realmente son individuos, ¿no? Y que cada uno es único. Total, sí. Bueno, esperemos que el caso de la vaca Emily pues a alguien le llegue, le resuene un poquito. Sí. Pero muy mona. Bueno, y si os gusta, pues ya buscaremos más historias parecidas y las vamos trayendo poco a poco en diferentes episodios y las vamos comentando también, que sirve para dar pie mucho a que comentemos muchas cosas, a que hablemos sobre temas relacionados y está bien. Sí, siempre, sí. Abren el debate a muchas cosas. ¿Qué más? ¿Alguna noticia más tenemos por ahí? Pues sí, traigo otro estudio, bien. Venga, vamos con el estudio, güey. ¿Cómo te gustan, eh? Perdonad, ya. Ese, a ver, yo creo que es bastante interesante, pero puede generar cierta controversia. Yo ya aviso desde aquí. Pero bueno, lo que vamos a revisar básicamente es un estudio publicado el mes de septiembre en la revista Appetite y que se titula Tensions Within and Between Vegans and Vegetarians, Meat-Free Motivations Matter. Y ha sido realizado por las investigadoras Cara McInnes y Gordon Hudson. El estudio básicamente lo que hace es analizar la forma en la que los veganos y vegetarianos se perciben entre sí. Y creo que pues, los investigadores en ese caso usan una aproximación muy inteligente, un poco basada en la teoría del endogrupo-exogrupo, ¿no? En sociología o en psicología social, un endogrupo es un grupo social con el cual una persona se identifica psicológicamente, como un miembro, ¿no? Ajá. Por el contrario, un exogrupo pues, es un grupo social con el que un individuo no se identifica. Pues, por ejemplo, yo me identifico como vegana, ¿no? Los veganos son mi endogrupo y, pues, entonces exogrupos pues, podrían ser los omnívoros, los vegetarianos o cualquier persona que no entre dentro de mi endogrupo, ¿no? Tú eres del Barça, el Barça es tu Exacto, endogrupo sí, y el Madrid explicado es así, bastante exogrupo. más fácil, exactamente. Claro. Para José Manuel, que nos está escuchando, lo que Claro. lo entiende así perfectamente. Pero lo que es interesante es que, bueno, a lo largo de décadas se ha visto que esta pertenencia como psicológica a grupos y a categorías sociales, pues está asociado con muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo endogrupal, que se refiere al hecho de que bajo ciertas condiciones las personas preferimos o tendemos a tener como más afinidad por las personas de nuestro endogrupo, ¿no? En comparación, pues, por ejemplo, a la gente que esté en exogrupos o cualquier individuo que no entre dentro pues, de lo que es estrictamente tu endogrupo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la forma en la que valoramos a los demás, con los vínculos que establecemos con ellos, también incluso con la asignación de recursos, ¿no? Tendemos pues a proteger más a nuestro grupo que la gente de fuera. Bueno, pues es bastante intuitivo en realidad, ¿no? Pero sí. Es interesante que se haya investigado. Y del mismo modo que tiendes a proteger más a la gente de tu endogrupo, tiendes también a derogar más a las personas que están en el exogrupo. Que eso que tal vez es lo más problemático, claro, ¿no? De todo ello. Tan bueno, ¿no? Porque muchas veces pues supone una amenaza a tu identidad o a nivel de recursos o lo que sea, y entonces pues respondemos derogando con más facilidad a la gente con la que por lo que sea no compartimos esta identidad de grupo. Bueno, volviendo al estudio que nos ocupa, los investigadores lo que hicieron fue encuestar a 556 participantes que reclutaron por Facebook, Reddit y otros foros de veganismo y vegetarianismo. Y bueno, como suele pasar, la mayoría de participantes eran mujeres, que por lo que sea pues se prestan más
a participar en estudios de investigación, y tal vez también puede ser porque hay más mujeres veganas y vegetarianas en general. Y también pues estas eran generalmente de Estados Unidos o Canadá, lo que como siempre pues puede implicar que los resultados que describe este estudio pues no sean extrapolables a otros grupos de población. Pero bueno, es lo que tenemos de momento, el sesgo este. Sí, eso ya es inherente a toda la investigación y es bastante problemático, pero bueno. Vale, tras estas encuestas los investigadores lo que hicieron fue dividir a los participantes en función de 2 dimensiones. La primera, como decíamos, si eran vegetarianos o veganos, y dentro de esos grupos en función de la motivación principal que los había llevado pues, a ser veganos o vegetarianos. La primera era, por ejemplo, pues, la cuestión animal, de preocuparse por el bienestar de los animales, tal y como dice el estudio. La segunda sería la preocupación por el medio ambiente, la tercera la salud propia. Y la última sería razones religiosas o espirituales, que creo que está bastante menos estudiado y me parece también interesante incluirlo aquí, ¿no? Sí, hay que tenerlo en cuenta también. Así que en total tenías 8 grupos, ¿no? 4 en el caso de los veganos y 4 en el caso de los vegetarianos. Y tras esta clasificación lo que hicieron fue una serie de preguntas a los encuestados en relación a cómo percibían al resto de subgrupos, más allá del suyo propio, ¿no? Y, por ejemplo, se les preguntaba cómo te sentirías si tuvieras a un miembro concreto de otro subgrupo como vecino o familiar. O si sentirías mayor ansiedad por el hecho de estar con el miembro de X subgrupo, ¿no? Pues, por ejemplo, tú y yo entraríamos en el grupo de veganos por preocupación por el bienestar animal, ¿no? Entonces nos podrían preguntar, pues, cómo nos sentiríamos al relacionarlos con un vegetariano que lo haga por una cuestión de salud, o a un vegano que lo haga por cuestiones medioambientales, ¿no? La idea básicamente es saber cómo desde tu propio endogrupo se perciben el resto de subgrupos. Correcto. ¿Sí? Vale. Sí. Es bastante... Has ido a buscar el salseo esta vez en el estudio. Pero bueno, bien, o sea, a favor, sí. No es un salseo, es un estudio con datos. Y creo que además tienen resultados que son bastante interesantes de comentar, especialmente para las personas veganas, que creo que es algo que ya podíamos intuir, ¿no? Pero bueno. Igual, un pelín. Sí, pasemos a ver un poco lo que encuentran. Pues bueno, los investigadores lo que descubrieron es que los veganos y vegetarianos veían a otros miembros de la comunidad de forma bastante positiva, que eso ya es una buena premisa. Sin embargo, descubrieron pues, importantes diferencias en la forma en la que los subgrupos se percibían entre sí, lo que sugiere pues, cierto grado de fragmentación dentro de la comunidad vegano-vegetariana, ¿no? Por decirlo así. En general, las participantes veganas, en comparación con los vegetarianos, expresaban un mayor sesgo endogrupal, prefiriendo sistemáticamente a otras personas veganas que a personas vegetarianas y evaluando a las vegetarianas de forma menos positiva y queriendo tener menos contacto con ellas que con otras personas veganas. ¿Te sorprende esto? Bueno. También, tanto las veganas como las vegetarianas preferían a otras personas veganas o vegetarianas que tuvieran motivaciones éticas, ya fuera por una cuestión de bienestar animal o por el medio ambiente, y todas informaron de haber tenido más experiencias negativas con el exogrupo. Es decir, la gente vegetariana decía que había tenido más experiencias negativas con veganas y las veganas más experiencias negativas con personas vegetarianas. Vaya. Y lo que es particularmente problemático también es que los vegetarianos informaron de sentir pues, una elevada ansiedad en sus interacciones con veganos, especialmente con motivaciones de bienestar animal. Que yo creo que esto tiene pues, bastante sentido, ¿no? Sí, es un poco el tema de que... Bueno, debe haber de todo. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que no lo hago, pero... Bueno, yo te leo la interpretación de las investigadoras y a partir de aquí decidimos. Pero vamos... ¿Sugieren esos resultados que las veganas animalistas contribuyen a propósito a que se generen relaciones más negativas entre subgrupos de veganos y vegetarianos? Pues los autores consideran que no, que más bien lo que se podría extraer de esos resultados es que las personas veganas pueden estar sintiéndose como más frustradas por el hecho de que las vegetarianas compartan intereses similares a los suyos, pero parezcan pues, negarse a dar los pasos que las personas veganas consideramos críticos para progresar hacia cierto punto, ¿no? Desde nuestra consideración moral. Es complicado, sí. Entonces, mientras que el prejuicio que, por ejemplo, las personas omnívoras podrían tener hacia veganas o vegetarianas, que se basaría seguramente en la sensación de amenaza que podría producirte el hecho de estar rodeado de personas que violan tus normas sociales, ¿no? Por ejemplo, pues el consumo de carne a nivel global, ¿no? Lo percibes como una amenaza, que alguien te esté cuestionando que algo que a ti te gusta, que has hecho toda tu vida, alguien pues viva de una forma en la que te demuestre constantemente que no es necesario, ¿no? Esto igual para un omnívoro
el derogar a las personas veganas y vegetarianas más, pues surge más desde esta posición, ¿no? Ajá. En cambio, el perjuicio de las personas veganas hacia las vegetarianas pues seguramente radicaría en esas emociones como de decepción o de sentir que no están apoyando la causa de la forma en la que a ti te gustaría, ¿no? Que yo creo que eso es algo que sentimos bastante las veganas. Yo creo que es un poco natural sentirlo, y que no se puede evitar, ya está. Ya, pero no es gratuito porque aquí, por ejemplo, mencionan la importancia pues, de entender y remediar estas opiniones negativas entre subgrupos, porque de hecho la encuesta revela que las participantes que veían a otros veganos o vegetarianos de forma más negativa, a su vez tenían menos ganas de seguir siendo veganas y vegetarianas y de participar incluso en acciones colectivas. Sí, y me parece totalmente natural también, sí. No, es eso que esta, a lo mejor, frustración que de forma natural se puede sentir y que no podemos evitar, no quiere decir que se tenga que llevar a la interacción con la persona vegetariana, no quiere decir que se tenga que visibilizar o demostrar de una manera ruda o de malas maneras. Es un punto súper interesante, porque una cosa es como tú valores una relación o unas preferencias, en plan, pues oye, obviamente igual me siento más cómoda por lo que sea con una persona vegana que además lo sea por las mismas razones que yo, que con otros subgrupos, ¿no? Uh-huh. Pero que el hecho de que tú te sientas así o valores así una relación puede que luego no se traduzca en la forma en la que interaccionas con esa persona, sí. ¿No? Desde luego. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando nos encontramos con personas vegetarianas realizando activismo en el Cubo, por ejemplo, y tal, yo normalmente lo primero que hago es felicitarlas. Uh-huh. Felicidades por dar este paso, por haberte informado, por ser un poco consciente de lo que significa la explotación animal, por dejar de consumir carne, sea por los motivos que sea. Luego ya cuando la conversación avanza, pues ya entramos más en profundidad en todos los temas, pero de primeras es que no nos vean un poco como ogros y que les animemos un poco a que continúen adelante, ¿no? De alguna manera hacerles ver que, pues, que se puede ir un poquito más allá, pero que felicidades por haber hecho ese cambio, que significa que, o sea, no podemos... no es trivial en la sociedad actual, eso. No podemos negar que es un cambio importante en los hábitos de las personas y que el simple hecho de rechazar consumir carne per se, uh-huh. No todos los productos de origen animal, pero carne, ya significa un cambio de hábito importante en muchas personas y que pues a lo mejor no sabemos su situación personal, es que confluyen muchos factores. Hay muchas variables, ¿no? Desde luego. Sí, en eso, en relación a lo que decías, yo creo que es importante utilizar un poco comunicación efectiva, ¿no? Que es básicamente lo que estabas describiendo. Yo lo que hago es lo de la técnica del sándwich, ¿no? Que es primero, primero les felicito, les digo que obviamente que es un progreso pues relevante, ¿no? Luego, igual, pues en el medio del sándwich les cuento igual las cosas que aún podrían hacer más si sienten una preocupación por los animales o por el medio ambiente o lo que sea, ¿no? Y acabo otra vez reforzando que de hecho lo que ya están haciendo ya se encamina en esa dirección y es muy positiva, pero que aún pueden aportar más, ¿no? Uh-huh. O sea, mensaje positivo, negativo en medio y acabar otra vez con el positivo para que esa persona no se sienta atacada, ¿no? Al bon sándwich. Exacto. Un poquito palo y zanahoria y... Sí, un poco sí, pero no me parece, no es ningún tipo de manipulación, ¿eh? Porque todo lo que digo me parece cierto, pero es la forma en la que lo planteas para que la persona obviamente no se sienta, uh-huh. pues eso, no sienta esa ansiedad que se aprecia en ese estudio que describen las personas vegetarianas. La forma en la que las personas vegetarianas perciben a las veganas. Yo creo que es eso, que nos perciben como... Es que tal vez no se refiere tanto a interacciones... como a raíz de interacciones reales, sino que puede ser el hecho de simplemente pues ya encontrarte con una persona que te está demostrando que se puede ir como un paso más allá, ¿no? Esta especie de tensión que se crea al sentir tú mismo esa presión. Que si te estás definiendo como vegetariano por el bienestar animal, por ejemplo, pues que hay cosas que aún no estás haciendo, uh-huh. y al preocuparte, al no saber muy bien cómo reaccionar a la otra persona que sí que lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Sí, a lo mejor es una persona que está en una transición hacia el veganismo, pero que cada vez que recibe inputs de personas veganas, ya sea a través de relaciones personales o a través de redes sociales, ¿no? O lo que sea. Eso también hace mucho daño. Pues siente esa presión de que no está haciendo suficiente o de que no lo está haciendo bien, y eso al final puede provocar un efecto rebote también de un paso para atrás y total. O que se estanque ahí cuando a lo mejor su intención sí que era transicionar totalmente hacia el veganismo, pero que se estanque ahí, ¿no? Que se cree como un mecanismo de autodefensa de reforzar ese pensamiento de que ya está haciendo mucho y, uh-huh. que ya ha hecho un cambio, y de que no le presionen y no le toquen lo que no suena, de que
¿no? Para forzarlo a que dé un paso más allá. Sí, que de hecho es lo que vemos, ¿no? Que cuando más pues, negativa es la interacción, como menos ganas te quedan de seguir dando pasos, ¿no? Y es importante, obviamente, como veganas, yo creo que es fundamental que sigamos exponiéndose, especialmente a las personas que sean vegetarianas por una cuestión animal, en todo lo que sucede en otras industrias en las que siguen participando, pero se puede hacer de un modo que no genere rechazo, que la persona se sienta apoyada, aceptada y que tiene un espacio y que... No sé, es que se puede poner como en un marco positivo en el que ni estés culpabilizando a alguien ni señalándolo con el dedo, porque yo creo que esto al final... No sé, no creo que genere muchas interacciones positivas el hecho de atacar a alguien y decirle no estás haciendo suficiente, ¿sabes? No. Ya, sí, claro, no tiene pinta de ser la mejor estrategia para animar a la gente a que... Algo me dice que no, y de hecho tenemos un montón de estudios que demuestran que el shaming no es efectivo. No, y que también ok, que vale, que las personas que ya somos veganas y cuando a lo mejor llevamos unos años siendo veganas, tendemos a olvidarnos de que no hemos sido veganas siempre, de que la hemos amnesia estado del veganismo. Claro, de que hemos estado en el otro lado, de que hemos estado, en la mayoría de casos, muchos años apartando la vista y negando todo este tema y continuando consumiendo productos de origen animal. Y que entendamos también o que empaticemos con que nosotras también hemos sido esas personas que negaban todo esto y que seguían con su vida alegremente. Entonces... Sí, que tampoco puedes pretender que el punto o el momento temporal en el que tú te des cuenta y empieces a cambiar sea pues también el punto en el que el resto de la humanidad decida que también va a hacer el mismo cambio en la misma dirección y al mismo ritmo que tú. O sea, esto... Sí. Yo entiendo la frustración de como veganas y a mí me pasa y lo siento y tú también, ¿no? Seguramente que eso cuando alguien vegetariano te dice no, yo soy vegetariano por los animales, es como, oye, pero sigues participando en cosas que generan pues mucha crueldad, como comentabas en el caso de la noticia del Grana Padano, ¿no? De la industria lechera. Láctea, sí. Exacto. Pero que lo hagamos pues desde otro lugar porque, bueno, al menos ese estudio pues aporta datos de que es mejor hacerlo así. Y está guay que cada vez surjan más estudios con esa perspectiva, que no solo pues examinen por qué la gente come carne, sino que también pongan el foco en cómo veganas, pues cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Y que podemos mejorar para crear al final una comunidad más amplia y que anime a la gente a seguir dando pasos en la dirección de dejar de explotar a los animales, ¿no? Total, sí, me parece muy interesante, me ha parecido muy interesante, de verdad, todo esto. ¿Ves, hombre? Se ha sacado ahí de la manga muy bien. Es que digo, estudio, ya te pones nerviosa, pero... No, cuando empezamos con porcentaje, yo me imagino a la gente que dice, me voy, me voy de aquí. Ya, igual sí, lo siento. No, pero son súper interesantes siempre todo lo que traes. Y bueno, me parece muy curioso que, por ejemplo, a lo mejor vegetarianos y omnívoros tengan la misma percepción de las personas veganas, ¿no? Cuando seguramente una persona vegetariana y una persona vegana tengan muchos más puntos en común que una vegetariana y una omnívora, ¿no? Pero sí. Luego el tema de cómo nos perciben, claro, al no haber tenido yo interacción con personas veganas en el pasado cuando yo era omnívoro, me falta esa experiencia para entender bien cómo nos perciben, ¿no? Y yo igual siempre intento que no se nos perciba pues a lo mejor como extremos o tal, y siempre desde una perspectiva empática y de intentar entender su situación, pero a lo mejor hay muchas veces que no lo hago, que suelto comentarios que yo tengo muy asimilados y que para la otra persona significa añadir una presión extra o que... No sé, entonces me falta ese... Ya, a mí también me pasa lo mismo, ¿no? Que desde mi posición de haber sido omnívora, como que no sé, o sea, la gente vegana me parecía ok, pero tampoco no había interaccionado con nadie, así que no tengo... Exacto. No sé qué me hubiera generado en ese punto que alguien me hubiera hablado de una forma o de otra, ¿no? Pero sería súper interesante. Ojalá volver al pasado un segundo. Bueno, y que habrá de todo, que hablamos de los veganos como si fueran una masa también, exacto, tal, pero que bueno, que habrá personas veganas que sean idiotas y ya está, y no pasa nada, hay que admitirlo. Eso en todas las casas. Y que trate mal a la gente que pues ellas consideran que no se comportan de la manera más ética posible, ¿no? Pero... Sí, también hay gente que, bueno, con la idea a veces, ¿no? De que se está defendiendo a los animales, que pues se justifica pues ponerse a chillar a la gente o como... Bueno, yo creo que al final lo que hay que intentar es ser lo más efectivas posibles precisamente por los animales, ¿no? Entonces desde ese lugar, pues en cierto modo seguro que en algún punto tenemos que hacer compromisos en relación a la forma con la que nos comunicamos, ¿no? Obviamente en algún momento a todas nos apetecerá chillarle a alguien, pero aporta algo, ayuda a algún animal, que yo me ponga como una loca a chillarle a alguien, ¿no? Ya. Pues hay que hacer esa micro reflexión, ¿no?
Sí, pero también entiendo a la gente vegana, que es vegana por el tema de derechos animales, bueno, que esta frustración muchas veces te puede sobrepasar y que te puedes quemar con este tema y que sí, que yo creo que muchas veces las personas veganas intentamos poner como un filtro o no pensar demasiado en todo lo que significa la explotación animal, pero es que como empiezas a darle vueltas al tema, entras en un bucle que no sales, ¿eh? Como empiezas a pensar que cada 3 segundos mueren no sé cuántos miles de animales en todo el mundo, no sé qué, y empiezas a ser consciente de la situación y a pensar que en este momento, en este segundo, es que están muriendo miles y miles de animales en todo el mundo y que otros miles de millones están siendo explotados, lo están pasando fatal, y empiezas a empatizar con eso. Yo entiendo también joder, que todo eso te puede generar un sentimiento muy chungo que puede llevar a frustrarte mucho y a no saber cómo digerirlo y cómo gestionarlo y cómo, sobre todo, pues sacarlo hacia afuera con otras personas, ¿no? Sí, por eso yo creo que es súper importante crear espacios seguros de gente vegana en la que estas cuestiones se puedan tratar desde gente que lo ve desde una misma perspectiva, y también con enfoques que pongan la salud mental en el centro, la salud mental de las activistas, ¿no? Porque si no, obviamente te quemas. Y hay veces que parece que con eso, con el hecho de los animales lo están pasando peor, por lo tanto yo tengo que quemarme por ellos, porque ellos siempre están peor. Por eso volvemos a lo mismo, no aporta nada al movimiento, no estás ayudando a más animales, solo te estás haciendo daño a ti. Y hay que encontrar formas de gestionar eso y de tratar de pensarlo como, vale, ok, es una problemática gigante, yo soy una sola persona, no puedo arreglar el mundo, estoy haciendo lo máximo que puedo identificando en qué esfera yo puedo contribuir y aportando mi granito de arena allí, que obviamente es insuficiente. Porque sí, pero es que tampoco podemos hacer mucho más a veces, pero bueno, ¿no? pero ya colaboras y haces que la rueda avance y sí. Y que si nos enfocamos, pues eso, en ir revisando nuestras formas de activismo, en asegurarnos que el impacto sea positivo y mayor en la medida que podamos, pues esa es igual la forma más útil de tratar de ayudar a los animales. Ni quemarnos, ni ponernos a chillar, que obviamente sí, que muchas veces puede ser lo que nos salga, y sobre todo cuando entras en el veganismo, que igual tienes menos recursos o no sabes muy bien, pues eso, ¿no? Cómo gestionarte. Pues obviamente yo creo que todas hemos pasado por un momento inicial de decir, pero ¿qué es esto? O sea, sí, de que todo esto me sobrepasa un poco, claro, y no sé cómo... no puedo más. Voy a dejar de hablar con cualquier persona que Sí, de no sé cómo enfocar mis fuerzas o mis acciones en colaborar con esto y tal, porque todo está tan mal que... Sí. Y esto casa muy bien con el dilema que tenemos moral a continuación. Sí, bueno, el mensaje es que si no estáis bien no vais a poder ayudar mucho a nadie, que os cuidéis y que encontréis también espacios para desconectar un poco, para hacer cosas que no tengan que estar siempre relacionadas con todo el tema del veganismo, derechos animales, porque también es necesario para poder continuar ayudando a los animales. O sea, absolutamente. En esto, de hecho, podríamos o hacer un episodio o hacer un fragmento un poco dando hablaremos ideas del tema del burnout cuestión. y todo esto, en activistas, sí. Pero sí, todo esto liga muy bien con lo que tú decías. Dilema. Pues sí, ya tenemos el dilema moral de esta semana, hemos llegado a ese momentito. Pues bien, el dilema de hoy, ¿qué harías, amiga?, es si como personas veganas debemos apoyar el Liberation Pledge, o en español, el compromiso de liberación. Para quienes no hayan escuchado esto en su vida, el compromiso de liberación es una iniciativa que consiste en 3 pasos. El primero es rechazar públicamente comer animales, básicamente pues hacerte vegano, ¿no? Okay, sí. El punto 2 es rechazar públicamente sentarte allí donde se estén comiendo cuerpos de animales. Y el punto 3 es animar a otras personas a tomar ese mismo compromiso, ¿no? Entonces, el dilema que planteamos esta semana se centra especialmente pues, en el punto 2 de este compromiso, y es si, como veganas, debemos rechazar sentarnos en mesas en las que se estén consumiendo productos animales como forma de protesta y de oposición a esas prácticas. Al hacerlo, estaríamos perdiendo oportunidades de debatir sobre veganismo o derechos animales con personas no veganas. ¿Vosotras qué haríais? Aquí un apunte, mencionar que el Liberation Pledge rechaza sentarse en mesas en las que se estén comiendo cuerpos de animales. Nosotras lo hemos extendido a productos animales de cualquier origen, pero... O sea, Liberation Pledge en origen, o sea, si comen queso no pasa nada. Sí, el argumento que utilizan es un poco que a veces puede ser difícil de reconocer si un plato es 100% vegano o no, y que entonces...
pues para que no se genere estar todo el rato preguntando, ¿no? A la gente, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Puedo sentarme contigo, no? Qué fantasía. Vale, Entonces, okay. ellos como proponen esto, que dicen que obviamente la gente puede decidir ampliarlo a productos animales, ¿no? Que yo creo que es un poco la gracia, ¿no? Porque, no sé... Sí, a ver, si lo haces, pues... Hazlo del todo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, No sé. supongo que para personas vegetarianas sería, pues, no sentarse en sitios en los que se estén comiendo cuerpos de animales, para personas veganas no sentarse en sitios en los que se estén comiendo cualquier producto de origen animal. Ajá, ¿Tiene vale. sentido? Sí, el dilema tiene todo el sentido del mundo, vale. Pues venga, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, lo puedo llegar a entender. O sea, no lo comparto, no lo comparto para nada, de hecho. Pero lo puedo llegar a entender desde el punto de vista de que, o sea, puedo empatizar con una persona que no le apetezca nada sentarse en una mesa donde hay cuerpos de animales. Me parece totalmente lícito y me parece un sentimiento totalmente normal. Digas, no quiero sentarme aquí si tengo que estar viendo como la persona al lado se está comiendo unas costillas de cerdo. Sí. Me parece totalmente natural. Dicho esto, mi experiencia personal es que compartiendo mesa con personas no veganas, creo que se puede hacer más por los animales que rechazando sentarte en esa mesa. Y me explico un poco, porque normalmente, y en según qué entornos, evidentemente si es un entorno hostil, y vas a tener tu tío Paco al lado dándote la brasa sobre que te comas una morcilla, pues huye de allí, o sea, tírale la lechuga a la cara y huye de allí. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que en entornos laborales, por ejemplo, donde a lo mejor era la única persona vegana de la oficina y tal, y teníamos que comer en la oficina y compartir comida cada día, pues, a ver, evidentemente no es plato de buen gusto, nunca mejor dicho. No es agradable compartir mesa cada día con personas que no son veganas y ven cómo traen pues, cierto tipo de comida, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se daba pie, a visibilizar que las personas veganas podemos comer cosas atractivas, agradables, ricas y buenas recetas. Y que vean que no comemos cosas extrañas o que no comemos lechuga todos los días y que sirva un poco para desestigmatizar todo esto y que vean que siendo una persona vegana se puede comer de forma muy variada y muy rica. Y luego también que daba pie a que, pues bueno, se interesaban por qué comías, o de cómo haces esto, cómo haces aquello, cómo puedo hacer una tortilla sin huevo, porque porque mi sobrino es alérgico, yo qué sé, mil historias que daban pie a que se hablara de este tema, a que se hablara sobre todo de comida, pero también a lo mejor de derechos animales y de todo el tema de la explotación animal, y de que de vez en cuando surgieran este tipo de conversaciones que daban pie a dialogar, a debatir, y a que a lo mejor alguna persona pues se empezara a plantear cosas o empezar a cambiar hábitos o a probar ciertos productos. Y pues mira, ¿no quieres comer esto? Pues prueba aquello que lo sustituye genial, ¿no? Y que te va a dar la misma sensación de comer carne o de comer queso o de tal. Y a raíz de eso, pues han cambiado hábitos de consumo y han empezado a probar cosas. Entonces, a ver, mi experiencia personal es esa y yo voy a seguir sentándome, por muy desagradable que sea, en mesas donde se consumen productos de origen animal, porque pienso que puede llegar a ser positivo para los animales y que se puede debatir, que se pueden visibilizar formas de comer 100% vegetal muy diversas y que puede llegar a ser positivo. ¿Tú qué opinas, María? La verdad es que comparto cada una de las palabras que acabas de decir, o sea, no voy a dar mucho espacio al debate porque es eso, ¿no? Obviamente yo creo que para una misma supone algo muy desagradable a sentarse en un lugar en el que se estén comiendo animales, ¿no? Y no es algo que yo esté sintiendo que mejora con el tiempo ni nada, o sea, sigue siendo nada. Desagradable, en todo caso va peor, ¿no? Y que yo creo que surge al final del hecho de reconocer, ¿no? a los animales y el ser consciente, bueno, de algo que cuando somos omnívoras no somos, ¿no? Que es eso, que es un animal sintiente el que hay en nuestro plato o algo que ha implicado la muerte de animales, ¿no? Y el ser consciente de eso y verlo como un animal, pues obviamente hace que sea una experiencia muy desagradable. Pero como forma de protesta no me parece el mejor approach posible, que es exactamente lo que comentabas tú. Yo creo que si te levantas y te vas, estás facilitando que se te perciba como una persona extraña, que no quiere relacionarse, ¿no? Total. Que es legítimo totalmente levantarte y irte si a ti te genera un malestar que no puedes soportar. Y por favor, hacedlo. O sea, si estáis mal, os genera, pues eso, un agobio, o vais a estar mal, exacto. Sí, es que obviamente vuestra salud mental tiene que pasar por encima de cualquier otra persona, de quedar bien, de hacer activismo y de todo, porque es que sin eso no vais a hacer nada.
Entonces, suponiendo que tú puedas soportarlo, que es, creo, nuestro caso, porque no te queda otra, ¿no? Yo creo que como forma de protesta, pues igual no es la mejor, creo. Estoy totalmente de acuerdo en que sentarte allí simplemente mostrando que es posible vivir de otra forma, que puedes seguir disfrutando de la comida y de toda tu vida, ¿no? Y que no eres una persona extrañísima, sino que simplemente lo que haces es, pues eso, cambiar unas cosas por otras, normaliza mucho, acerca a las personas omnívoras la figura del vegano, ¿no? Lo personaliza en alguien concreto y yo creo que en general, un poco, exacto, es totalmente positivo. Y creo que es eso, da lugar también incluso a debates, ¿no? Que igual debates alrededor de la comida cuando estás comiendo puede ser un poco complicado, pero es una oportunidad interesante. Yo creo que también, precisamente en el contexto laboral, ¿no? Personas que al principio, cuando yo salí del armario del veganismo y les dije, no, yo me he hecho vegana de un momento para otro, porque realmente fue casi así en nuestro caso, ¿no? Me dijeron, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a ser vegana? No sé qué, pero luego a raíz de ir llevando tuppers veganos, de comer con ellas, tal, pues han sido personas que se han interesado muchísimo, que ahora me escriben y me mandan WhatsApp, mira, pues he hecho lasaña con no sé qué, con soja texturizada, o lo he añadido a la pasta y me ha quedado genial, ¿no? Y aunque no sean gente que sea vegana, sí que pues han hecho una reducción y un cambio de alimentación que yo creo que surge, al menos en parte, pues del hecho de que yo me sentara en esa mesa y que tuviéramos esas conversaciones y se fuera normalizando, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, un poco la conclusión es esa para mí, que como forma de protesta no lo acabo de entender, pero que evidentemente si para ti va a ser un problema y te va a superar, pues fuera, no compartas mesa, porque de la misma manera que no compartiríamos experiencias o espacios con personas racistas, homófobas, etcétera. Lo de siempre, pues sí. Es totalmente lícito. Pero como forma de protesta no lo acabo de entender porque creo que tiene más contras que pros. Sí, porque si tú no estás ahí ni para defenderte ni para explicar nada, es muy fácil que este hueco se rellene con la narrativa que a la persona le interese. Totalmente, absolutamente. Y que no te irá a favor, Sí, que va a llevar a desinformación, a crear mitos, sí. Total. Pero bueno, contadnos cómo lo veis vosotras, contadnos vuestra opinión, si lo practicáis o no, si os gustaría practicarlo pero por lo que sea no lo hacéis, y a ver cómo veis el tema. Sí, por favor, como siempre, si nos hemos dejado algún punto ciego, mostrárnoslo en comentarios y estaremos encantadas de comentar los resultados y vuestras opiniones en el próximo episodio. Perfecto, pues vamos un poco con recomendaciones, ¿no? Venga, ¿qué nos traes tú esta semana? ¿Qué nos recomiendas? Empiezo yo, muy bien. Pues la primera es una aplicación del móvil que se llama Avilion, antiguamente Avilion Beck, que es una aplicación gratuita disponible en iOS y en Android, en la que puedes publicar reseñas de productos y platos veganos o 100% vegetales. Y por cada 10 reseñas que haces, Avilion dona $10 al santuario o organización que tú elijas de una lista que tienen, ¿no? Pero que en la que hay pues como más de 60 opciones, creo. Sin que tú te gastes nada, o sea, tú solo tienes que hacer las reseñas. A la que llegas a 10, ellos dan $10 al lugar que tú elijas y tú no te estás desembolsando nada, solo el tiempo que tardes en hacer las reseñas. Y en realidad está guay porque se genera como una plataforma en la que existen pues muchísimas reseñas de productos veganos y si tú tienes interés en probar algo nuevo o visitar un restaurante, pues ahí hay un montón de opiniones de gente que mayoritariamente es vegana o vegetariana y pues está guay. Me parece una fantasía, me parece, no sé qué personas hay detrás, me parecen genios absolutos y desde aquí les mando besos y abrazos. Mencionar también que la app tiene un programa de afiliados en el que estoy metida, así que si te descargas la aplicación e introduces mi código Maria4TheAnimals, por cada 10 reseñas la app no solo te donará $10 en tu nombre al lugar que tú elijas, sino que me dará a mí $2.50 y yo esto no me lo voy a quedar, sino que lo voy a donar íntegramente a la fundación El Hogar Animal Sanctuary. Hostia, otra vez con la promoción. Llevas 2 semanas seguidas con promoción. Pero vale, gano yo algo. No, es que una muy buena causa, ¿vale? Por ahí la promoción, muy bien. Claro. Que sí. Hombre, yo creo que es simplemente descargársela, poner un código, y igual hay gente que también está en ese programa de afiliados que se quedará ese dinero para hacer activismo, para lo que sea, pues yo decido donarlo. Así que si te interesa donar al hogar, pues basta con que pongas mi nombre, yo mi parte la doy allí. Tú ya la tuya puedes darla a la organización que quieras, que de verdad hay un montón. Y que si se hace un poco cadena así, ¿no? De que cuando esa persona se registra, pues con su código se registra otra persona y tal, pues se va creando todo este bucle
de ganancias que se pueden ir donando a buenas causas. Y además tú siempre Claro, lo y haces sin público que y nadie siempre lo vas saque... poniendo en redes sociales de lo que sale de ahí y a dónde va y todo. O sea, que transparencia total con Y esto. sin que nadie se desembolse nada, que eso está genial. Sin o que sea, cueste nada a nadie. que si puedes generar pues un poquito extra para que también se siga donando a otra organización para los animales, pues ¿por qué no, no? No, es que es genial, que es una forma muy guay de conocer productos nuevos, o si quieres ir a un restaurante ves fotos Claro. reales, entre Sí. comillas, de gente que hay de ahí que ha hecho fotos con su móvil más normalitas y que Sí, ves sí. la pinta de las comidas y tal, y que está muy bien. Exacto. Sí, yo creo que está guay, es un buen recurso y creo que no lleva nada de tiempo en realidad, ¿no? Que muchas veces ya pues lo subes a redes, ¿no? O si has ido a comer a un restaurante, subes la imagen del plato y dices, esto me ha gustado mucho porque tal. Pues haces lo mismo en Avillion y estás generando pues algo que pueda ayudar a muchos animales. Pues sí, Y ayudas obviamente, a los... pues sí, ¿no? Que los santuarios y protectoras, organizaciones de este tipo siempre necesitan recursos, ¿no? Y que Sí, aportar, pues mira, ni siquiera hace falta que demos nuestro dinero a veces, ¿no? Que Es solo que eso, que es con... una forma de apoyar santuarios que no tienes que donar directamente tu dinero si no puedes, sino que se puede generar a través de poner estos productos veganos, que no hace falta a lo mejor ni que los compres, que te vas al súper y haces fotos de productos veganos y las subes a la plataforma. Has hackeado el sistema, Sergio. A ver, que si los compras Sí, mejor, sí. pero que si por lo No, que es sea no verdad. los puedes comprar o lo que sea, pues lo puedes hacer de esa manera, e ir subiendo fotos de productos veganos y tal, y de esta manera generar contenido que luego pues, Total. pueda ayudar a los animalitos, que es lo que queremos al final. Exactamente. Yes. Y ¿Qué mi más? segunda recomendación es un poco más íntima. Es un desodorante sólido y obviamente vegano de la marca Lush, que como sabemos es una marca bastante comprometida con la cuestión del medioambiental, sobre todo, también de los animales. Aún tienen algunos productos vegetarianos, nada está testado en animales, pero sí que tienen productos que tienen ya sea leche o miel, ¿no? Que bueno, a ver si se encaminan a cambiar eso, esperemos que Sí, sí, la es verdad, un porque poco son la pocos, tendencia, sí, pero... son pocos productos todavía los que tienen así, pero que quieras o no lo tienen ahí en el catálogo y que igual a ellos les sería fácil al final, ¿no? Acabar Sí, de que al hacer el final es cambio y como que tal. contradice un poco la misión desde mi punto de vista, que obviamente está haciendo Ya. un trabajo brutal, ¿eh? No quiero Ujú. desmerecer, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, que hay muchos productos veganos y que están guays, sí, sí. Sí, sí, sí. Este en concreto, el desodorante del que os hablo, se llama Aromaco y lleva bicarbonato sódico y amamelis, que son absorbentes, tiene propiedades antibacterianas gracias al vinagre de camomila. Y huele como a pachuli, pero es bastante suave. Pachuli. No es un olor muy fuerte. Sí que al ponértelo lo hueles, pero durante el resto del día ni te enteras, ¿no? Ajá. Entonces sí que es verdad que es un poco caro. 100 gramos cuestan 7,5 euros. Pero Seguimos es que... hablando de desodorantes, ¿eh? 100 Sí, gramos, 7,5 sí, euros, porque ¿ok? es en formato sólido. Sí, sí. Exacto. ¿Qué dices, Sergio? ¡Cállate! Aromaco. Sí que es verdad que el olor es un poquito fuerte al principio, pero que luego sí que te acostumbras y que puesto no huele tanto. Sí, sí. Y que dura muchísimo, o sea, es increíble. Yo ya llevo igual con la misma pastilla como, no sé, 6 meses. Lo que voy haciendo es como cortarla a láminas un poquito más pequeñas y voy usando la pequeña lámina hasta que se me gasta y corto otra y voy haciendo así, que es lo mismo que hago con los jabones, no tiene mucho Ajá. más. Sí, sí. Pero te dura un montón y es eso, un desodorante que es vegano, que es natural, que no tiene las problemáticas de, bueno, a nivel de disrupción endocrina que puedan tener otros desodorantes y que, bueno, que es una buena propuesta si estáis buscando un desodorante de esos que sean naturales, pero que a la vez sean efectivos y que, bueno, que huela bien, ¿no? Yo recomiendo eso ya. Probáis y ya me decís. Muy bien, muy bien. Disrupción endocrina. Eso me lo apunto para buscarlo luego. Venga. Siempre aprendiendo contigo. Gracias. Muy bien, pues ¿Tú muy guay, sí. qué opinas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendo? Voy a hacer una recomendación un poco rápida y facilona, pero que siempre, que siempre es útil Venga. y que siempre viene bien, porque ha habido un poco de ruido en redes sociales, sobre todo con Vaya. cierta polémica o problemática con cierta crema de cacao nueva que ha salido ha salido al mercado y que parece que ha creado un poco de revuelo. Nuestra amiga Siar. Pero bueno, yo no me he enterado del tema, no sé de qué va la cosa. A mí hay debates que me dan ya demasiada pereza como para meterme. Ya tenemos demasiadas cosas en las que estar como para... Sí, sí. Bueno, no me he enterado de mucho, pero me ha generado que digo, o sea, toda esta problemática, esta polémica, me está dando ganas de recomendar a nutricionistas veganos. No sé por qué. ¿Te ha salido por ahí? Vaya. Sí, no sé, me ha salido Curioso. como una reacción natural. Digo, mira, voy a recomendar nutricionistas veganas, a ver qué tal. A favor siempre. Y bueno, podéis, si hacéis una búsqueda
en Google, pues o en el buscador que utilicéis, vais a encontrar rápidamente una lista de nutris que estén especializadas en dietas 100% vegetales, sobre todo también pues a lo mejor que estén en vuestra zona o que podáis, si queréis y podéis visitar presencialmente, pero que luego muchas otras personas pues o bien hacen consultas online o bien hacen mucha divulgación a través de redes sociales o YouTube y tal, y que hay mucha información disponible y que lo básico lo podemos obtener de lo que van publicando en redes sociales o publicaciones y tal, o los blogs que tengan y tal, y que luego si necesitamos algo más específico o queremos que nos creen una rutina o lo que sea, pues podemos consultar con ellas y podemos contactar directamente con esas personas. Muy rápido os queremos recomendar a ciertas nutricionistas veganas que están por redes sociales que creemos que hacen una muy buena labor. Para empezar, a Lucía Martínez, en Instagram la encontraréis como @dimequecomes. Magnífica profesional, una divulgadora increíble, a mí me gusta mucho cómo lo explica todo. Tiene varios libros también donde explica estas cuestiones de dietas 100% vegetales, lo hace muy bien. Sí, soy muy fan porque además muchas veces en su web, ¿no? También, bueno, en el blog, de hecho, cuando explica cosas te pone como la base científica de por qué algo es así, y eso está bastante bien. Eso a ti te gusta, Un poquito. Pues Lucía Martínez de @dimequecomes top. Tenemos también, por ejemplo, Aranza Muñoz, Aranza con NTZ, que la encontráis en Insta como @aranzamunoz.tsd. También hacen una labor de divulgación muy muy buena. Tenemos también a Victoria Lozada, que se ha hecho como viral a través del gameplay de veganismo. Muy guay, tío. Cae muy bien. Que lo hizo muy bien, la verdad. Y mola mucho cómo habla, con la calma que explica las cosas y con lo bien que lo cuenta y como siempre dando el argumento. Sí, son gente que da mucho buen rollo. Sí, no sé, me gusta mucho cómo habla y si no habéis visto este gameplay, también puede ser una recomendación dentro de la recomendación. Meta recomendación, que es gameplay, que es un programa que hace Radio Televisión Española, que lo cuelgan lo hacen a través de YouTube, creo, ¿no? Lo emiten en directo a través de YouTube y luego lo dejan colgado en su canal Gameplay, que lo presenta Inés Hernández y Darío MH. Y que es muy interesante porque tocan muchos temas diferentes y muy diversos, de salud mental o de problemática social, etcétera, etcétera. Y en un programa en concreto, pues se debatió la cuestión del veganismo, sí. Correcto. Y a ese programa, pues acudió Victoria Lozada y pues su intervención fue muy, muy correcta, lo explicó todo muy bien. Que además había cierto personaje, bueno, en fin, mirároslo y ya, sí, igual lo comentamos algún día, en fin. Victoria Lozada, la vais a encontrar en Insta como @nutritionisthenewblack. Y lo hace genial y cuelga cosas muy, muy interesantes. Tenemos también a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea, en Insta como @midietacogea, que recientemente anunció, aunque ya consumía muy poco de producto de origen animal, pero anunció que pues iba a dar por fin el paso al veganismo. Bien. Que se va a convertir en una persona vegana al 100%. Y bueno, joder, desde aquí primero felicidades. Bienvenida al club. Que su labor de divulgación es muy muy guay también. Las charlas que tiene en YouTube y tal son geniales, y en redes sociales lo hace muy bien, muy activo tanto en Insta como en Twitter. Y muy recomendable. Y por último, hay un perfil en Insta de una pareja que tiene una web y tal, que son nutris veganas las dos, que se llaman directamente en Instagram nutricionistas-veganos. No deja lugar a dudas. Sí, increíble, muy bien. Y que también lo hacen bastante bien. Y bueno, estas son un poco las recomendaciones. Seguro que tenéis más. Si conocéis a nutris veganas que os generan confianza, que os gusta cómo divulgan y cómo lo hacen, pues por favor enviádnoslo, porque así le echamos un ojo y también nos ayudáis a conocer a otros perfiles, y luego los compartiremos también. Y bueno, un poco para que entre todas pues vayamos haciendo una lista así de nutris veganas que sean personas guays, que divulguen bien y que hagan muy bien su trabajo, que son muy necesarias. Desde luego, y reconocerlo desde aquí, sí. Pues hasta aquí mis recomendaciones, que mira, ha surgido una recomendación dentro de la recomendación de forma improvisada, así que fantástico. Ya, siempre nos pasa, meta-recomendaciones y meta-noticias, en fin. Sí, bueno, muy bien. Bueno, pues muy bien, entonces hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Muy bien, pues recordad que tenéis más información sobre veganismo en nuestra web, infovegana.com. También os animamos a seguirnos por nuestras redes sociales, nos encontraréis como Infovegana en Facebook y Twitter, y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría, ya sabéis, que nos hicierais llegar vuestra opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes.
y también pues que nos mandéis noticias, peticiones, ideas de dilema que creáis que sería pues interesante plantear en futuros episodios. También, lo que ya decíamos al principio, seguidnos desde la plataforma desde la cual nos escuchéis, si podéis dejarnos una pequeña reseña que nos ayuda mucho. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!